motivo de oración que vamos a tener esta noche, al final. Vamos a ver y lógicamente durante la semana vamos a ver más también de lo que Dios nos quiere hablar. Para empezar esta noche vamos a tener una palabra de oración. Así que podemos abrir la palabra de Dios. Bueno. Padre nuestro que está en los cielos, el momento ha llegado, Señor, para que nosotros podamos abrir tu palabra, Señor, para estudiar, Señor, más de lo que tú nos has dejado, Señor, en la Biblia, para así podamos crecer en la fe y estar preparados, Señor, de esta forma, para ser sellados, Señor. Guíanos, Señor, abre nuestro corazón y también, Señor, dirígeme en esta noche, guiado por tu Santo Espíritu, así que podemos pasar en todo este tema que sea comprendible, Señor, para cada uno de nosotros. Guíanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estoy contento, a pesar de todo, que el agua cae fuerte. Pero todo está aquí. Bueno, falta mucho más. Pero yo estoy contento de todos modos que siempre hay un grupito aquí que a pesar de todo están en la casa de Dios. Sí, los fieles. Yo creo que si viene un huracán mismo, ellos vienen. Porque saben que en la casa de Dios están seguros. Amén. Entonces yo estoy contento por eso. Y también como hermano Rudy también ha dado bienvenido a los hermanos y hermanas que no hemos visto de algún tiempo, pero están aquí de nuevo en la casa de Dios. Y te invitamos para toda la semana, estamos junto con nosotros, así podemos orar juntos y estudiar la palabra de Dios. Bueno, así que el título del tema hoy, del tema de esta noche es: si nuestros antepasados estuvieran aquí, ¿qué predicarían ellos? Interesante, ¿o no? ¿Qué fue o qué eran sus mensajes? Si Jeremías tú estaba parado aquí en esta noche, ¿cuál fue su mensaje siendo que estamos en el último tiempo? Imagínate si Isaías estaba aquí en esta noche. ¿Cuál fue su sermón? Si Elena G. de White estaba aquí, ¿qué predicaría ella? Si A.G. Wagner estaba aquí, ¿cuál fue su mensaje? Así que cuando vemos en las vidas de las personas en la Biblia, Isaías, Jeremías, Oseas y cada uno de esos personajes, ellos tenían un mensaje específico para un tiempo específico. O sea, cuando algo estaba por pasar, Dios comunicaba con su profeta, y entonces para que el profeta pueda ser un vocero para Dios, para comunicar exactamente lo que Dios quería que fuese comunicado con su pueblo. O sea, los profetas no hablaban de sí mismos. No es verdad, hablaba lo que Dios puso en sus labios al hablar. Pero para confirmar eso no era el tema, pero pasó en mi mente. Vamos conmigo en 2 Pedro. Y vamos a ver, eso acaba de pasar en mi mente para confirmar lo que estamos hablando en esta noche. En el libro de 2 Pedro, vamos a ver. Ok, sí. 2 Pedro 1, versículo 19. Mira lo que dice Pedro aquí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar seguro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura
es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaran siendo inspirados por ¿quién? El Espíritu Santo. O sea, estos hombres en ese tiempo no hablaban por sí mismos, no interpretaron la palabra por sí mismos, sino hablaron inspirado por ¿quién? El Espíritu Santo. O sea, nosotros en ese tiempo específico tenemos que predicar y hablar por medio de ¿quién? O inspirado por ¿quién? El Espíritu Santo. O sea, hay una necesidad especial que el pueblo ore y pide por ¿quién? El Espíritu Santo. O sea, para que nosotros podamos ser dirigidos por medio del Espíritu Santo. O sea, la cuestión de predicamento o semana de oración, no podemos hacer eso basado en nuestro propio pensamiento. Porque no vamos a alcanzar las promesas, las bendiciones que Dios ya tiene preparada para nosotros. Recuerda que Dios tiene ya todas las cosas preparadas. Nosotros tenemos que solamente estar listos para recibirlo. Vamos a ver en esta noche algo muy importante. Dice, si queremos tener una reforma bíblica, tenemos que ir a la Biblia y estudiar a la Biblia. Entonces, cuando queremos tener una reforma, ¿dónde empezamos? En la Biblia, no con pensamientos humanos. Ok, no hay reforma verdadera sin ir a la palabra de Dios y ver cuál es la perfecta voluntad de Dios. No hay. Toda reforma empieza cuando uno entra a la palabra de Dios y ver cuál es la perfecta voluntad de Dios. Toda reforma centrada en cualquier otra cosa que cualquier otra cosa que no es un así dice Jehová, es un avivamiento y una reforma falsa y nos lleva derechito ¿a dónde? A la perdición. O sea, ¿dónde vamos a empezar? En la palabra de Dios, en la Biblia. Ahí tenemos y podemos saber cuál es la perfecta voluntad de Dios. No en los pensamientos de hombres, no en el pensamiento de un pastor o un líder o un presidente o cualquier sea el líder de nuestra iglesia. Todo lo que podemos hacer es ir a la Biblia y tenemos junto con eso los testimonios de Jesús, que es el espíritu de profecía. Ok, dentro de la oración de nuestro Salvador, cuando Jesús estaba orando en Juan capítulo 17, hubo algo que Jesús pidió a su Padre. Y está en el versículo 17 mismo de Juan 17. Y dice sí, ¿qué dice ahí? Santificalos ¿dónde? En tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea, ¿dónde podemos recibir la santificación? En la palabra de Dios. Todo se centra y debe tener su base en la palabra de Dios. Ok, ahí empezamos. Ahora sigue diciendo, pero antes de eso, Jesús habló con los judíos en el capítulo 8 de Juan mismo, versículo 31 hasta 32. Jesús ha dicho lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis, ¿sí?, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, si nosotros permanecemos ¿dónde? En la palabra. Y esa palabra que es la verdad que nos haga, que nos hace libres. O sea, no hay liberación afuera de la palabra de Dios. Hay liberación en la verdad que está en la palabra de Dios misma. O sea, reavivamiento y reforma empieza cuando uno abre y estudie la palabra de Dios. Ninguna otra forma. Otra vez yo le repito. La reforma y el reavivamiento no está en Stephen.
No está en un pastor, ni un presidente, ni en cualquier persona que está el mejor teólogo adventista, la reforma no está en esa persona. En la palabra de Dios, ahí está, y ahí podemos ser ¿qué? Santificado en la verdad de Dios. ¿Tú sabes por qué yo digo eso? Porque alguien puede estar bien parado hoy en la verdad y mañana puede cambiar de pensamiento o aceptar otras doctrinas o empezar a predicar otra cosa que no es según la Biblia. Por eso tenemos la palabra segura que está en la Biblia. Que fue inspirado por Dios mismo, por su Espíritu Santo. Dentro de la oración, hemos hablado, ahora vamos a ver Juan 5, 39 hasta 40. Dice así: escudriñad las las escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, ¿dónde hay vida? En la palabra de Dios. Eso nos trae vida. Por eso cuando uno no estudie, se muere ¿qué? Espiritualmente. Porque está desconectado de vida. Y estamos en una semana de oración, una semana que vamos a conectar y aprender a conectar más y más a Dios. Ahora tú sabes que en el libro de Hechos capítulo 17, versículo 11, habla de los bereanos. Y dice que los bereanos eran más nobles que las de ¿cuál? Tesalónica. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque ellos escudriñaban la escritura, porque creían que ahí había vida. Pero no solamente eso, verificaba que si lo que Pablo predicaba, aunque era inspirado por Dios, pero lo que él predicó sería la verdad. O sea, ellos que querían tener la seguridad. ¿Y qué tenemos que tener hoy? La seguridad, que si lo que predique aquí, por eso debe tomar nota. Mañana viene con una hojita blanca, con un pen, un lápiz, para hacer notaciones. Entonces tú puedes ser como los bereanos. Cuando el sermón acaba, tú llegas a la casa y averigua, bueno, ¿qué Stephen predicó? Está escrito, así es, revisa. Y entonces cuando tú lo haces, la palabra también puede tener vida en tu vida. O sea, los bereanos escudriñaban las escrituras. Y la pregunta es, ¿dónde están los bereanos hoy en día? Si tú no estás uno, tú debes decir al Señor, ayúdame a hacer o imitar a ellos, o a ser mejor que ellos. Vamos a seguir adelante. Entonces tenemos que estar seguros que ¿qué cosa? Que la palabra de Dios permanezca para siempre. Isaías 48 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanezca para siempre. O sea, es la misma palabra que necesitamos hoy, no algo nuevo. Porque vienen muchas teorías nuevas, ¿no es verdad? Libros nuevos. Pero tú sabes, déjame decirte algo. En mi casa, yo tengo una librería. Y dentro de esa librería, yo tengo libros. Y tú sabes que esos libros, cuando yo estoy viendo esos libros, yo digo, aquí yo tengo sermón para más de un año. Si yo tengo que predicar todos los sábados, todos los miércoles, todos los domingos, yo tengo sermones diferentes basados en la palabra de Dios todos estos días. Sin hay que repetir. Porque tenemos la bendición de Dios, que es la Biblia y el testimonio de Jesús para predicar. Dios nos dio un privilegio que las otras iglesias no tienen. ¿Y por qué repetir lo mismo? O coger otro libro o libros nuevos. No necesitamos porque ya tenemos. Dios ya
nos ha bendecido y su palabra permanezca para qué? Siempre. O sea, no hay que venir con un libro nuevo porque el viejo está caducado. No, el viejo nunca se caduca. Por eso yo no quiero ningún libro nuevo. Dame los viejos porque todavía yo no he leído todo. Ok, vamos a ver. Yo te instruye, dice el salmista, Salmo 32:8, y te enseñaré el camino que debes seguir. Te aconsejaré y pondré mis ojos en ti. ¿Ah? Dulce, ¿no? Mira lo que sigue diciendo. Salmos 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. O sea, ¿qué es un lámpara para nuestro pie? La palabra. No necesitamos otra palabra. Ya lo tenemos. Tenemos que estudiar y tenemos que ponerlo en práctica. Ok. Pero tenemos un problema. Porque va a llegar el tiempo cuando Jesús está revisando nuestro registro y va a decir que no todo lo que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que todo va a entrar, solamente los que hacen la voluntad del Padre. O para hacer la voluntad del Padre, ¿qué tú debes conocer? La palabra. Y junto con la Biblia tenemos ¿qué cosa? El espíritu de profecía. Coge tu Biblia, coge tus libros y empieza a estudiar. Ahí tenemos que vida. Y ahí podemos saber qué es la perfecta voluntad del Padre. Pero ahora nótese, va a venir un zarandeo. Y se dice que ya empezó. Pero dentro del zarandeo, ¿qué dice hermana G. de White? Nótese bien. Mira lo que dice. Ser miembro de la iglesia, ¿no qué? Garantiza la salvación. ¿Cuántos de nosotros son miembros aquí de la iglesia? No, nadie quiere levantar la mano, ¿no? Pero tú eres un miembro de la iglesia. Pero ese dice Elena G. de White, no garantiza tu qué? Tu salvación. Ok. Es una solemne declaración lo que hago a la iglesia. De que ni uno de cada 20 de aquellos cuyo nombre están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal. Bueno, es fuerte, ¿no? Ni uno de cada ¿cuánto? 20 está preparado. Triste. O sea, cuando yo estaba leyendo esa cosa, yo digo, bueno, ojalá que yo pueda ser a lo menos dentro de ese 1% o menos. Y ojalá que mis hermanos, en primer lugar, puedan estar dentro de ese 1% o menos que 1. Porque dice, ni uno de cada 20 de aquellos cuyo nombre están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal. Mira lo que sigue diciendo. Y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Triste, ¿no? Siendo miembro de la iglesia, siendo adventista del séptimo día, profesando de tener la verdad presente, predicando la verdad presente, pero aún no está ¿qué? Listo. Ni siquiera uno de cada 20 está listo para terminar la obra. Qué triste, pero ¿qué sigue diciendo? Y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en un mundo como el pecador común. Mira lo que sigue diciendo. Aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen la más
fidelidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales. Recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Extraño, ¿no? O sea que la plaga, dice Elena G. de White, va a caer sobre algunos miembros adventistas mismo. Esto es lo que está diciendo, ¿no? ¿O estoy leyendo mal? Es ese mismo evento de los últimos días, capítulo 12, el zarandeo. O sea, hay gente que va a recibir las plagas. Ahora yo no sé si yo también voy a recibirlo. Pero si yo estoy aferrado a Dios, si yo tengo una vida que agrada a Dios, yo no voy a estar en el número que va a recibir las plagas. O sea, hay gente que lo va a recibir ahora. La pregunta es, por esa razón, si nuestros antepasados estuvieran aquí, ¿cuáles fueran sus mensajes? ¿Son o predica ellos chistes? Siendo que Elena White dice que ni uno de cada 20 están listos. ¿Predicarían ellos historias propias solamente? 1% de la palabra de Dios y 90% de sí mismo, 99% de sí mismo. ¿Qué predicarían ellos? Ok, los mensajes de los 3 ángeles, o sea, el mensaje que pueda preparar la verdad presente, pero el mensaje que pueda preparar uno para estar listo. Esos son los mensajes que ellos predicaron en su tiempo. Y si ellos estuvieran hoy aquí, sentando donde yo estoy, es ese mensaje que ellos predican. No chistes. No mensajes propios. No 1% de la palabra de Dios y 99% de sí mismo. No, predicarían lo que Dios puso a sus labios, la verdad como es en la palabra de Dios. Eso es lo que la gente necesita hoy. Por eso la iglesia no está preparada. No estoy hablando de aquí solamente, generalmente. Por eso Elena White dice de que ni uno de cada 20 de aquellos nombres están registrados en el libro de la iglesia se haya preparado. Qué extraño. Si tenemos toda la verdad, si tenemos todos los libros, y a pesar de todo eso, no estamos preparados. ¿Qué es eso? Ok, vamos a seguir adelante, porque hay más comida. Vamos a ver más en el libro de eventos de los últimos días. Dice la misión distintiva de la iglesia adventista del séptimo día. El Señor nos ha hecho los depositarios de su ley. Nos ha confiado con ¿qué? Una verdad sagrada. O sea, si Dios me ha confiado, si Dios te ha confiado con una verdad, ¿qué tú debes hacer con esa verdad? Predicarla, ¿no es verdad? Enseñarla, darla a las personas. O sea, tenemos algo que predicar. Por eso yo digo ahorita, yo tengo una librería. Y dentro de esa librería yo tengo tantos libros que yo puedo predicar sermones tras sermones diferentes sin repetir, sin usar mis propias palabras. Porque Dios ya lo puso. Solamente yo tengo que leerlo, presentarlo. Nada más. Ok. Tenemos verdad que Dios nos ha confiado y la verdad es sagrada y eterna, que debe darse a todos otros mediante advertencias fieles. ¿Qué más? Reprensiones y aliento. Sigue diciendo, los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo que peculiar, separado del mundo. Con el gran instrumento de la verdad los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Las advertencias solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los
hombre. O sea, el mensaje que Dios haya enviado alguna vez. O sea, el mensaje viejo es lo que tenemos que predicar. Elena White no está diciendo viene con teoría nueva o viene con cosa nueva. No necesita. Y por eso muchas veces cuando vienen libros nuevos, yo lo veo, y ¿cómo se dice? CAF. El CAF, ¿entiendes? La portada, el cobre, el título, está bonita. Porque antes no tenía imprentas que hagan colores bonitas. Pero yo veo el color y yo digo qué bonita, pero hasta ahí. Porque yo voy en mis libros viejos. Ahí yo encuentro salvación. Ok. Entonces dice sí. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como ¿qué? Centinelas y transmisores de luz. A ellos sido ha confiado la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyectaba sobre ellos una luz maravillosa, una obra mayor, de la mayor importancia, se les ha sido confiada. ¿Qué nos ha sido confiado? Una obra de mayor importancia. O sea, tenemos cosas para predicar. Ok. Mira lo que dice. Proclamar los mensajes del primer, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. O sea, no podemos predicar otra cosa. Si somos una iglesia profética, si somos el pueblo remanente, si somos el pueblo que tenía la verdad, tenía el testimonio de Jesucristo, usamos eso entonces. No otra cosa. Por eso tenemos un mensaje especial. ¿Y tú ves esa foto? El hombre con esa lámpara, él va a guiar la iglesia a la puerta segura. Pero para guiar a la puerta segura, esa iglesia tenemos que seguir la palabra segura. Como empezamos en 2 Pedro capítulo 1. La palabra segura, eso tenemos que seguir. Cuando el pueblo de Dios empieza a desviar, lógicamente no vamos a llegar. Y tú vas a salir, pero el bote sigue así. Porque Dios sí sigue guiando a su pueblo hasta el fin. Vamos a seguir. Atención. Y dice así. Ok, eso ya hemos hablado. Dios ha puesto mensajes. Mira lo que dice Isaías 58:1. Y dice, clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta. Y anuncia a mi pueblo sus rebelión. Y la casa de Jacob sus. Ok, pecado, no pescado. Pecado. Anuncia el pueblo de Dios su pecado. Y tenemos que hacer eso dentro y afuera de la iglesia. Ahora, muchas veces esas palabras son duras, ¿no es verdad? Muchas veces no quieren predicarlo porque las cosas suenan duras. Pero vamos a ver algo aquí. Ok. Y dice, por esa razón debemos predicar lo que Dios nos dio. No algo que el ser humano nos dice para predicar. Mira lo que dice. Atención. Vea a la iglesia en una condición más peligrosa que nunca. Testimonio para la iglesia, tomo 2. La religión experimental es conocida, pero por unos pocos. El sacudimiento debe tener lugar pronto para purificar la iglesia. ¿Qué debe tomar lugar pronto? El sacudimiento. Y dentro de ese sacudimiento, ¿qué va a pasar? Algunos van a caer afuera y algunos van a quedar adentro. Ok, vamos a seguir. Los predicadores no deben tener escrúpulos para predicar la verdad tal como se encuentra en la palabra de Dios. Deja que la verdad corte.
¿La verdad corta? Déjame repetir eso. Los predicadores como yo, porque yo estoy predicando y cualquier uno de ustedes, no debe tener ¿qué cosa? Escrúpulos para predicar la verdad tal como se encuentra en la palabra de Dios. Porque creemos que en la palabra de Dios hay ¿qué? Vida. Y dentro de la palabra de Dios podemos ser ¿qué? Santificados. Por eso no podemos añadir o quitar. Porque Dios va a quitar nosotros también del ¿qué? Del libro de la vida. Ajá, así mismo. Y ahora sigue diciendo, deja que la verdad corta. Si debe cortar, deja que lo corta. Pero tú predica lo que está escrito. Ok. Se me ha mostrado que la razón por la cual los ministros no tienen que es ministro. Otra palabra para ministro. ¿Ah? Pastores. Ok. ¿Cuál? Dirigentes, pastores. Y ahora estoy grabando y el video va sobre el internet y todos los pastores van a escuchar esa cita. Ok. Se me ha mostrado que la razón por la cual los ministros, los pastores, no tienen más éxito es que son temerosos de herir los sentimientos. Dice el hermano White, no yo. Temerosos de no ser corteses. Y bajan la estandarte de la verdad y oculten, si es posible, la peculiaridad de nuestra fe. Vi que Dios no podía tener tanto éxito. La verdad debe ser apuntada y la necesidad de una decisión urgida. Y mientras los pastores falsos claman paz y predican cosas suaves, los siervos de Dios deben llorar en alta voz y no escatimar y dejar el resultado a Dios. Dios le ha dado a sus siervos la verdad presente tan clara y clara que sus oponentes no pueden presentarles ante ellos. O sea, hoy yo debo presentar el mensaje como es, aunque corta, aunque herida, los sentimientos. Si Dios me está usando, la verdad tiene que ir como es. Si yo bajo el mensaje para quedar bien con la conferencia, o que la gente me sigue invitando a otra iglesia, deja que la verdad se corte. ¿No es verdad? Porque ellos no me pagan. Y yo necesito el dinero tampoco. Yo necesito la vida que está en la palabra de Dios. ¿No es verdad? Porque ninguna organización, ningún pastor, ninguna conferencia me puede dar vida eterna. Solamente Dios. O sea, yo tengo que hacer entonces la voluntad de Dios. Ok. Vamos a seguir. O sea, tenemos que predicar la verdad como es. Elena White dice, deja que se corte. Mira lo que sigue diciendo aquí. Ok, eso yo voy a leer todo. Pero Pablo dice, Timoteo también predica. ¿Ah? ¿Qué más? Dame ver el versículo, más mejor. Dice el joven Timoteo, redacuye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso Pablo escribió al joven Timoteo. En su tiempo, o sea, el joven Timoteo tiene que ocultar la verdad. No, ¿qué tiene que hacer? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, en amor. Ok, vamos a seguir. Y entonces viene otra vez. Si nuestros antepasados estuvieran aquí, ¿cuál fuera el mensaje de esta noche? ¿Mensaje de chiste? Usted sabe, yo estaba escuchando un mensaje y ellos lo grabaron ese mensaje por voz. Y dentro de ese mensaje que predicó semana pasada, sábado, en una iglesia, yo no voy a decir el nombre de iglesia, no es la intención, pero la gente estaba riendo desde el comienzo hasta el final del mensaje.
Y ahora el muchacho que mandó ese nota de voz para mí, me estaba diciendo, tenemos un Eligio Merfold en la iglesia, que cuenta chiste. O sea, la gente está riendo de comienzo hasta final del mensaje. Ahora yo pregunto a él, ¿qué sacaste del mensaje? Y él me dice nada. Solamente estamos riendo porque el mensaje era chistoso. Y esos mensajes no prepara a la iglesia para nada. Mira lo que dice. La fe viene ¿por qué? Para oír y el oír la palabra de Dios. O sea, por eso tenemos que ir donde si queremos avivamiento. En la palabra de Dios. Ok. Y tenemos muchas cosas que predicar. Y yo no entiendo por qué hablamos mucho de nosotros mismos. Mira lo que dice hermana G. de White. Vamos a ver si está aquí. Desviando las mentes del deber presente. Vamos a ver si está aquí. Ok, sí. El enemigo está tratando de desviar las mentes de nuestros hermanos y hermanas del trabajar de preparar a un pueblo para que se prepare en los últimos días. Sus sofismas están diseñados para alejar las mentes de los peligros y deberes de la hora. Ellos estiman como nada la luz que Cristo vino del cielo para dar a Juan por su pueblo. Enseñan que las escenas que tienen ante nosotros no son suficientemente importantes como para recibir atención especial. No hace ningún efecto la verdad del origen celestial y mira lo que hace. Mira lo que dice el NJ. Y roban al pueblo de Dios su experiencia pasada, dándoles en cambio una ciencia falsa. O sea, si yo estoy predicando cosas propias, mensajes chistosos, uno puede reír, claro. Yo no dice que tú tienes que venir a la iglesia y quedar con cara cerrada, no. Uno ríe, uno está contento aquí, ¿no es verdad? Yo también me siento bien contento con ustedes. Uno se ríe, pero la cosa es que el mensaje de Dios no debe ser un mensaje que venimos aquí, toda la hora estamos riendo y no comprendiendo nada. Entrando saliendo como entramos. Ninguna transformación. Una vez, ayer un muchacho estaba diciendo, él es un predicador, y él me está diciendo, muchas veces como predicador, también necesitamos que Dios nos habla. Porque es dos lados. No simplemente predicando y pensando que nosotros lo necesitamos. Dios tiene que hablar a cada uno. Y él me estaba diciendo que él fue para otra iglesia, o sea, lógicamente iglesia adventista. Él fue. Él dice, él quería sentar y escuchar a Dios hablar con él. Que Dios lo reprende y eduque. Pero él dice, él entró. No, él salió igual que él entró. No recibió nada. Y por eso es triste que muchas veces los púlpitos donde hay la verdad, no se predica la verdad. Y no pongo énfasis en las cosas que debemos saber. Ahora tú me puedes decir, pero esta noche no es como los días de oración que muchas veces yo experiencié. Pero esta noche es una noche que tú y yo podemos reflexionar. Y en esa razón tenemos cosas para que orar. No tenemos que orar en una cosa que es lo mismo todo el tiempo. Tenemos que saber cuál es la perfecta voluntad de Dios. Que sigue diciendo aquí. Que nadie trate de arrancar los cimientos de nuestra fe. Los cimientos de nuestra fe. ¿Está arrancado hoy? Está arrancado, ¿no? Pero Elena va y dice, no deja que nadie trate de arrancar los cimientos de nuestra fe. Los cimientos que se establecieron al comienzo de nuestro trabajo mediante el estudio piadoso de la palabra y por revelación. ¿Tú sabes cuánto oraba los hermanos Elena G. de White, su esposa? Los pastores también que hubo en ese tiempo predicando
justificación por medio de fe y todas estas cosas. ¿Tú sabes cuánto oraron? Y hoy, y después de 50 y pico años, casi una generación, cambiaron casi todo. Lo que ellos una vez estaba firme, predicando, y después tumbaron los pilares. Pero hoy Dios necesita hombres y mujeres que tienen coraje para levantar de nuevo los pilares. Y uno de los pilares de nuestra fe es ¿qué? El santuario. Hemos estudiado aquí. Ok, vamos a seguir. Sobre esos cimientos hemos estado construyendo durante los últimos 50 años. Los hombres pueden suponer que han encontrado un nuevo camino y que pueden establecer un base más sólido que los que ha establecido. Pero este es un gran engaño. Nadie puede poner otro fundamento que el que se ha puesto. En el pasado muchos han emprendido la construcción de una nueva fe, establecimiento de nuevos principios, pero cuántos duros sus construcción pronto cayó, porque no fue fundada sobre la roca. Y sigue diciendo muchas cosas más. Por eso, mis hermanos, debemos siempre preguntar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Ir de nuevo al pasado, estudiando nuestra historia, de dónde venimos. Porque cuando entre el peligro, entra un mensaje opuesto, tú lo puedes detectar. Y tú sabes que el enemigo sabe que eso es la iglesia de Dios. Él sabe. Él reconoce que Dios ha dado a ese pueblo un don especial. Pero él trata de pervertir todo eso, entrando con mensajes que no es adventista dentro de la iglesia adventista, tumbando los pilares. ¿Tú estás escuchando mucho hoy predicando del santuario? No. Siendo que el salmista dice, tus caminos, oh Dios, ¿está dónde? En tu santuario. El plan de redención está ahí. Si comprendemos el mensaje del santuario, comprendemos el plan de redención. El enemigo no quiere que comprendamos el plan de redención. Ok, tú puedes leer eso en el libro también, muy lindo. La historia de la redención. Ok, vamos a seguir. Vamos a ver. Entonces, ok, ahora, eso es muy bien. El Señor pide una renovación del testimonio directo. ¿De cuándo? En los años pasados. Él llama a una renovación de la vida espiritual. Las energías espirituales de su pueblo han sido torpes durante mucho tiempo, pero hará una resurrección de la muerte aparente. Ahora, ¿tú quieres estar en esa resurrección? Predicando de nuevo los pilares de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Tú sabes qué lindo mensaje tenemos nosotros? Qué privilegio de tener la verdad presente. Pero lástimamente que muchos que están aún bajo el pago no están predicando eso. Ahora, ¿y tú sabes por qué yo estoy diciendo esto? Porque el que me va a pagar después es Dios. ¿Tú sabes qué lindo es cuando Jesús viene y te dice, fiel servidor, pasa adelante y toma lo que ya ha preparado para ti? Ningún hombre, ninguna mujer puede darte la corona de vida. Es Jesús. Por eso no tengo miedo de los hombres. Predica la verdad, aunque corte, aunque herido los enemigos, predica la verdad. Porque la verdad os hará libre. Y si el Hijo del Hombre te haga libre, ¿tú eres libre de qué? De verdad. Ningún hombre puede hacernos libre. Y tú sabes, hoy estudiando ese mensaje, yo sentí como un coraje, tú sabes, en la palabra de Dios. Porque detrás de todo esto, ¿tú sabes quién es? Es Dios mismo. Detrás de todo ese mensaje es Dios. Y aquel que me llamó, ¿tú sabes quién es? Es Dios. No un hombre, no un pastor,
ninguna iglesia, ninguna religión. Yo estoy aquí, sí, porque yo creo que esa iglesia es la verdadera iglesia. Por eso yo estoy aquí. Pero yo sé que hay lobos aquí, que han infiltrado en la iglesia para desviar al rebaño. Y por eso Dios necesita pastores, no por nombre, pero pastores que los que guían al pueblo a la senda correcta, a su Salvador, a Jesucristo. Muchas veces la gente, para seguir predicando, para seguir recibiendo salario, aguanta la verdad. Y yo estoy contento que Dios nos pueda dar el coraje. Pues lo que el pueblo necesita hoy es ¿qué? Un mensaje que nos prepare para recibir el sello de Dios. ¿Y tú sabes qué es el sello de Dios? No simplemente el sábado nos da el sello, sino cuando uno deje dentro de esa semana, tú vas a ver cómo uno va a recibir el sello de Dios. Porque el sello también, los que tienen el carácter de Jesucristo, va a recibir ese sello. Vamos a leer Apocalipsis. Apocalipsis 7, disculpe. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 7, versículo 1 a 3. Apocalipsis 7, 1 a 3. Ok, mira lo que dice. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplaran vientos algunos sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol, y que tenía el sello de Dios vivo. Claman gran voz a los 4 ángeles quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que ¿qué? Que haya sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Qué lindo es que Dios está aguantando los problemas, aguantando la ley dominical, que pronto va a salir, sí, pero está aguantando la ley dominical, todas esas pruebas que va a venir sobre el pueblo de Dios, para hacer ¿qué cosa? Para sellar al pueblo de Dios. ¿Tú estás viendo cuán amoroso es Dios? ¿Cuán misericordioso es el Dios que nos estamos sirviendo aquí? Dios es grande porque Él dice a los ángeles que ha recibido el orden para soltar los vientos. Y ha dicho a ellos: mira, yo quiero sellar porque yo amo a ese pueblo. Yo amo al mundo. Mi muerte no era para uno solo, yo he morido para todo. Y el Padre dice: porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? Su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todos puedan tener vida eterna. Por esa razón Dios no ha soltado los 4 vientos todavía. Mandó un otro ángel, el 5º, diciendo: para el trabajo de ese ángel un ratico, hasta que sea los servidores de mí. ¿Dónde? En sus frentes. Donde tú tomas decisión, en la lóbulo frontal. Y ahí tú tomas decisiones. Ahí tú puedes decir: yo acepto a Jesús o no. Yo acepto la verdad o no. Yo predico la verdad o no. Ahí tú vas a recibir el sello. Donde tú tomas decisiones. Y esta noche tú tienes que tomar una decisión. Aunque el mundo va contra ti, y aunque algunos que están lobos dentro de la casa de Dios se van en contra de ti. Y mira que estamos viendo, el ángel quiere hacer ¿qué cosa? Repartir los sellos. Ahora, yo voy a decirte algo. Dios tiene, viendo el último día, capítulo 4, Dios tiene en la tierra un ¿qué? Una iglesia. O sea, no dude que esa iglesia es de Dios. Ok, que está establecido a la ley pisoteado, ¿no? Que está
alcanzando la ley pisoteado y presentado al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mira lo que dice. Existe solamente una iglesia que esté actualmente reparando el muro, rectificando las ruinas. Tengan todos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción, que se da el pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro, sino superior a todas sus capacidades. Ahora mira lo que sigue diciendo. De enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Hermanos míos, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, ¿está qué? Equivocado. O sea, la iglesia adventista del séptimo día no es Babilonia. Sí contiene hombres de Babilonia que enseñan mensajes babilónicos dentro de la iglesia. Y esos hombres son muchos de los predicadores, muchos de los líderes y gente que entra, bautiza y todo, pero no son de nosotros. Ayer también nuestro hermano César ha explicado un pedazo que hay gente que entra, pero que no son de nosotros. ¿No es verdad? O sea, porque muchos, mira, una vez yo estaba escuchando una cosa en YouTube. Tú tienes que tener cuidado lo que escuches. Y ese muchacho está diciendo que tenemos que salir de la iglesia adventista del séptimo día. Tenemos que abandonar la iglesia. Y él utilizó Apocalipsis 18:4, que dice, sal de ella, pueblo mío, para que no participes en sus pecados. Y él estaba diciendo que tenemos que abandonar las filas. Y Elena White dice lo contrario. Ahora yo no comprendo porque él usa muchas citas de Elena White, pero esas citas sí, yo no sé si está borrado de su libro. Porque Elena White dice claramente, no llama a la iglesia adventista Babilonia, pero sí ella dice que hay babilonios que entraron en la iglesia. Ok, y aquí sigue diciendo, aunque, mira la parte roja, aunque existen malas en la iglesia, y los males, y habrá hasta dónde, hasta el fin del mundo. ¿Qué más sigue diciendo? Ok, la iglesia debilitada, ¿y qué más? Y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. O sea, Elena White dice que todo lo que está viendo va a ver hasta el final, tú vas a seguir viendo. O sea, mensaje extraño, cosa extraña, mímica, música mundana, todo eso, vestimiento que del mundo, tú vas a ver hasta el final en la iglesia de Dios. Pero llega un momento así, que Dios va a tener dentro de esa iglesia militante una ¿qué? Una iglesia triunfante. Así que cuando tú ves cosas extrañas, ¿qué tú tienes que hacer? Reprender las cosas, da corrección, da instrucción, predica la verdad, ora para esa persona y ora para ti mismo, porque Pablo también ha dicho, yo golpeo mi cuerpo para que no suceda que al final yo mismo pueda ser descualificado. O sea, no ve las cosas y tu condición queda igual. Ora para ti mismo también. Porque muchas veces estamos viendo alrededor y nuestra vida mismo queda igual. Ok. Entonces yo voy a leer esa visión. Para no quitar mucho tiempo. Elena White tuvo una visión de un tren. Y ese tren estaba yendo con velocidad alta. Y todos los que estaban a bordo de ese tren estaban viendo
con asombro ese conductor. Y después Elena White estaba asombrado y preguntando al ángel, bueno, ¿quién es ese conductor? ¿Quién está conduciendo el tren que va a velocidad alta? Y el ángel le respondió a Elena G. White en visión que ese conductor es ¿quién? Es Satanás. Entonces Elena White vio todo el mundo y estaba preocupado porque ¿dónde está la iglesia de Dios? Ahora yo tengo buena noticia. Y ella preguntó lastimosamente si no quedaba ninguno. Y el ángel le dijo que mirara a la dirección opuesta. Y vi una pequeña, con grande, pequeña, la minoría, el compañía viajando por un camino estrecho. Todos parecían estar firmemente unidos. La lección que estamos estudiando, ¿no? Unidos en la verdad, sí. No en la verdad media. Verdad total. Todos parecían estar firmemente unidos por la verdad. En rojo, en paquetes o compañías, dijo el ángel, el tercer ángel lo está, ¿no qué? Atando o sellando en paquetes para el granero celestial. Esas pequeña compañía parecía descuidada, como si hubiera pasado por severas pruebas y conflictos. Tú puedes seguir leyendo. Pero Dios tiene una buena noticia para nosotros. Así que predica la verdad, aunque que corta, aunque querida, pero hay gentes que va a escuchar la verdad y va a estar en ese grupo pequeño. Tú sabes siempre, ¿sabes lo que me gusta de Dios? A pesar de toda la cosa que corte, que herida alguna vez, pero al final tiene una esperanza. Qué lindo, ¿no es verdad? El mensaje termina siempre con una esperanza. El grupo pequeño va a ser sellado. Por eso, ¿qué tenemos que hacer hoy al respecto? No voy a leer todo, pero la mayor y más urgente es que la necesidad de una reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro miedo. Y hoy preguntamos entonces si nuestros pioneros, si los antes pastores estuvieran aquí, ¿cuál mensaje estaba predicando? Las mensajes antiguas, Jeremías 6:16. Solamente eso, mis hermanos, nos lleva a la senda, como se dice ahí, a la camina, a las bendiciones espirituales. ¿Queremos un mensaje viejo? ¿Queremos este mensaje que Dios dio a Jeremías? El mensaje antiguo que seguramente nos lleva. ¿Y tú sabes lo que dice el versículo 17? La mayoría, ¿tú sabes qué lo dice? Nosotros no queremos. Déjanos andar por nuestro propio camino. Pero Dios dice, si tú quieres bendición, entonces acepta mi palabra. Porque aquí hay vida. Mis hermanos, ¿qué será tu oración hoy? Dios está listo casi para la siembra del tiempo de gracia. Y nosotros debe estar sellado antes que eso. Y mucho antes que eso. Porque ahora Jesús está intercediendo y nuestros nombres están pasando ahí en el lugar santísimo. Y cuando mi nombre pasa, cuando tu nombre pasa, no sabemos. Pero va a pasarse. Y cuando pase, ¿qué tú debes tener? El sello de Dios. Hoy, ¿qué sería nuestra oración? Dentro de la semana, sigue orando. Porque dentro de la semana vamos a tocar puntos fuertes. Y la verdad va a cortar un poquito. Yo voy a decir de antemano, pero esa es la cosa. Si Dios me ha puesto aquí no para predicar mi propia palabra, ni para quedar bien con nadie. Yo tengo que quedar bien sí con Dios. Y dentro de Dios yo puedo amar de verdad mis hermanos. Fuera de eso no hay amor, porque Dios es amor. Vamos a orar en esta noche, hermana Didi.
Hermano César, vamos a orar en esta noche para que nuestros corazones puedan estar abiertos para recibir la verdad tal como es, aunque corta, aunque herida, para que nosotros podamos tener ese corazón abierto para recibir la verdad tal como es, para que esa verdad nos pueda santificar. Vamos a hacer esta oración, César, para que podamos estar listos para Dios nos pueda sellar. Bien, vamos a estar de rodillas los que puedan y los que no pueden quedar sentados como prefieran. Oremos. Cariñoso Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por el privilegio que nos ha concedido de poder estar delante de tu presencia. También te damos las gracias por la palabra que hemos escuchado en esta noche y gracias, oh Dios, porque ha hecho una provisión completa para nuestra enseñanza y esperamos, oh Dios, que nos dé tu Santo Espíritu para que la podamos comprender y que nos dé la fuerza para poder ponerlo en práctica. Amén. Te suplicamos también que nos dé la salud para estar toda esta semana aquí presente, escuchando y así, oh Dios, que tu verdad nos pueda santificar. Amén. Para que aquel día que se aproxima, cuando Jesús se manifieste, que podamos todos estar listos para así vivir con Él para toda la eternidad. Amén. Cuida a todos nuestros familiares que todavía no te conocen, donde quiera que estén, y que ellos también puedan conocer de ti antes que sea demasiado tarde. Ahora que vamos a nuestros hogares, danos una noche en paz y tráenos mañana para seguir escuchando más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano César, por la oración. Rudy, y vamos a cerrar con el canto. Y yo voy a mandar el